Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Bendiciones, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Sean todos ustedes bienvenidos en esta mañana del día viernes, donde Dios nos ha colmado de su gracia y su misericordia estos 5 días, donde hemos visto su provisión, su mano de bendición, su misericordia, su amor, caminando con todos y cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte a que abramos la palabra de Dios en esta mañana del día viernes en el Salmo 66. Vamos a leer el versículo 18. Salmo capítulo 66, versículo 18, y yo lo voy a leer en una versión llamada NTV para que entendamos mejor la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me había escuchado. Detrás de un hecho maravilloso de Dios, siempre hay una historia que nos llevó hacia la victoria. Y ese fue el caso del rey David. David, en este salmo, empieza exaltando la grandeza de Dios. Empieza invitándonos a que alabemos y glorifiquemos su santo y bendito nombre. David está resaltando la bondad de Dios sobre el pueblo de Israel y sobre su vida. David está engrandeciendo la presencia de Dios, la soberanía, la grandeza, la magnificencia de Dios que hay sobre todos aquellos que se acercan hacia Él. David nos dice: vean lo que nuestro Dios ha hecho. Y les dice: vean sus imponentes milagros que ha hecho a favor de la gente y aún a favor de nosotros. Y allí David empieza a relatar acerca de cómo Dios cuidó al pueblo de Él en medio del desierto. Empieza a decirles cómo Dios engrandeció a Israel en los peores momentos de su vida, de cómo su mano estuvo contra el jinete y el caballo, de cómo atravesaron el Mar Rojo, de cómo vieron los milagros nunca antes vistos sobre su pueblo y a favor del pueblo del Señor. Y todo eso es maravilloso. Pero todo cambia en este salmo y en este relato cuando David mismo recuerda todo lo que Dios ha hecho por él. Amados, recordemos hoy en esta mañana todos aquellos hechos grandes y maravillosos que Dios ha tenido con nosotros. De cómo Dios nos ha sustentado, de cómo Dios nos ha cuidado, de cómo Dios ha hecho innumerables milagros, señales y maravillas a través de nuestra vida. Y Él les dice: vengan y escuchen todos los que temen a Dios, y les contaré lo que Dios hizo por mí. Imaginémonos esta escena, cuando David dice: vengan todos hacia acá. Les voy a contar ya no lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Ahora les voy a contar lo que Dios ha hecho por mí. Imaginémonos a David diciendo: yo recuerdo el día en que Dios me fue a buscar por medio del profeta Samuel, cómo me ungió con su aceite y me dio por rey. Yo recuerdo ese día en que fui a desafiar al paladín llamado Goliat, y cómo en el nombre de Jehová de los ejércitos pudimos vencerlo. Yo recuerdo aquellos momentos cuando Dios fue conmigo a rescatar, a traer el arca de Dios
nuevamente hacia su pueblo y cómo dancé desnudo ante la presencia de Dios por haber regresado una vez más la presencia, el arca de Dios, el pacto de Dios con sus leyes y con todo a la casa del Señor. Pero también creo firmemente que David recordó aquel día donde su pecado también había subido a Dios y cómo sus oraciones no fueron más oídas. Estos fueron días tristes para el rey David, días secos, como lo dice el Salmo 32, donde dice que mientras él cayó, su pecado, sus huesos se envejecieron. Fueron días tristes donde David quiso levantar una voz delante de Dios, pero los cielos estaban cerrados a causa de su pecado. Fueron días, creo yo, que David recordó cuando él estaba en la presencia de Dios y cómo danzaba en la presencia de Dios y cómo Dios lo respaldaba en todo lo que él había emprendido, pero ahora, por causa de su maldad y de su pecado, ahora todo eso era sino simples recuerdos hacia su vida. Pero también en medio de eso David les dice: vengan, porque ahora vengo con un sacrificio de bueyes, de becerros. Traigo el mejor sacrificio para Dios en esta hora. Pero lo que les voy a contar a ustedes es más grande que el sacrificio que vengo a ofrecerles. Y David les dice: vengan, yo les voy a contar cómo volví a tener la atención de Dios sobre mi vida. David les dice: miren todos los hechos que Dios hizo conmigo, con el Goliat, con el rescate del arca, con todo lo que Él habló a mi vida y a mi corazón, se vio empañado con una acción de pecado. Pero yo les voy a contar cómo fue que volví nuevamente a la presencia de Dios. Cómo volví a tener la unción de Dios sobre mi vida, sobre mi casa y mi familia. Cómo volví a oír el corazón de Dios hacia mi corazón. Yo les voy a contar cómo volvió el Espíritu Santo para consolarme. Cómo volví a adorar a Dios en su santuario y cómo Dios volvió a inclinar su oído a mis oraciones. Yo sé que estamos en un mundo donde diferentes religiones y aún iglesias y aún líderes y pastores quieren enseñarle al pueblo apartado de Dios innumerablemente cosas para que Dios los escuche y los vuelva a usar y vuelva nuevamente un tiempo de restitución sobre sus vidas, haciendo un poco de cosas que solo se resumen en una sola palabra que David dijo: miren, ni los sacrificios, ni lo que yo pueda ofrecerle materialmente a Dios pudo hacer lo que yo hice en este verso 18, donde él dice: si no hubiera confesado mi pecado, el pecado de mi corazón, mi Señor y mi Dios no me habría escuchado. David hizo algo muy importante en su vida y fue confesar su pecado. David hizo que los cielos se abrieran nuevamente cuando confesó su maldad delante de la presencia de Dios. Ahí no importaba si él era el rey y tenía autoridad. Ahí no importaba si era el mimado de Dios. Ahí no importaba si él tenía influencia, si él tenía a alguien que intercediera por él. Mientras él no confesara su pecado, de nada servía ser el rey. De nada servía tener influencia en este mundo y en esta tierra. De nada servía si él ofreciera 1000 holocaustos en ese día, si él no hubiera confesado su pecado. Él mismo dice: si yo no hubiera confesado mi pecado, Dios no me habría oído. Y es muy claro: si no confesamos nuestro pecado,
Y es que la confesión de nuestros pecados es la llave que abre el reino de Dios para nuestras vidas. Confesar nuestro pecado abre los cielos y hace que la lluvia tardía, la lluvia que está estipulada para nuestras vidas, descienda cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Por eso David dijo en el verso 19, pero Dios escuchó, Él prestó oídos a mi oración. David dijo, Dios escuchó mi oración, por fin Dios escuchó mis ruegos. Por fin Dios volvió a hablarme a mi vida, porque era mi pecado el que tenía mis oídos ensordecidos y a Dios ignorando todo lo que yo decía. David estaba feliz porque ahora Dios lo escuchaba y le prestaba atención. Su alegría era tanta que dijo en el verso 20, dijo, alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable. Mis amigos y hermanos, son nuestros pecados los que nos separan de Dios, pero si los confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Así que hoy, en esta mañana, empecemos confesando nuestra maldad delante de Dios, que está en estos momentos atento a nuestras oraciones. Padre, en esta mañana, antes de hacer otras cosas, queremos confesar nuestros pecados. Tú no necesitas un hombre para confesar tus pecados. Solo necesitas mirarlo a Él, a Jesús, el Hijo de Dios. Dile, Jesús, perdona mis pecados. He hecho lo malo. Quiero que el cielo se abra, que tú escuches mi oración, que venga de tu presencia el refrigerio para mi alma, para mi corazón, la fuerza para mi espíritu, la visión para mis ojos, los oídos tiernos y sensibles para oírte y el corazón dispuesto para obedecerte. Mi Dios, gracias por perdonar mis pecados. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. La palabra de Dios dice en el Salmo 32:1, y con esto me despido: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Bendiciones. Chao, chao. Dios te bendiga. Y mi carne te anhela en tierra seca.